Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo 6, 11. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice las Sagradas Escrituras: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Vamos a compartir bajo el tema las batallas de la vida. Las batallas de la vida. Utilizo, hermano, la expresión en forma plural, batallas, porque no es solamente una, sino es en plural, hablando de que son varias las batallas que nosotros debemos librar. Las batallas componen guerras. Una guerra se compone de varias batallas. ¿Cuándo terminará nuestra guerra? El día en que nosotros partamos a la eternidad. Ese día, la guerra ha sido asegurada. Hemos llegado al fin y hemos alcanzado el triunfo de la guerra espiritual. Pero mientras tanto, mientras que usted y yo estemos aquí, todavía respiremos, tenemos que pelear batalla tras batalla. Tenemos que seguir luchando. Quiero decirles, hermanos, que el camino del Evangelio no es un camino pasivo. El camino del Evangelio es un camino activo, es un camino de arduo trabajo y es un camino donde hay muchas cosas que no las podemos tratar de forma benévola. Hay muchas cosas que vienen contra usted y contra mí que tenemos que trabajarlas de forma agresivas. Hay cosas que si usted las trata pasivamente, aquellas cosas vienen a ser perjudiciales para usted y terminará por ende destruido por aquellas situaciones. ¿Me hago entender, hermanos? Nunca ha sido pasivo el camino de Dios. Es más, el Señor Jesús dijo: ustedes piensan que yo vine a traer paz, pero en sí estoy trayendo guerra. Porque se va a levantar el papá contra el hijo contra el papá, y entre hermanos se harán la guerra. Está hablando precisamente de la manera en que el Evangelio ha llegado a muchas familias. Nosotros somos testigos, la familia Rodríguez Cabrera, somos testigos que cuando mi hermana mayor aceptó el Evangelio, mi padre la sacó de la casa. Claro, también porque hubo una mala información y mi hermana entonces viene al Evangelio, acepta el Evangelio, y lo primero que mi hermana entiende es que Dios es espíritu y que como Dios es espíritu no necesita ser adorado a través de la revelación de una imagen. O sea, quiero hablarles directamente, la idolatría. Mi hermana entiende y entra en ese primer amor y entiende que Dios es espíritu y que no necesita ser representado por ninguna imagen. Y entonces mi hermana decididamente toma las imágenes que mi padre tenía en la habitación, que tenía en la sala, toma esas imágenes, las echa dentro de un costal, las quiebra primero, las parte, las echa dentro de un costal, luego va y la avienta por una barranca abajo. Entonces, inicialmente fue la batalla de que a mi papá no le gustaba absolutamente nada el tema de religión. Y tras de que no le gustaba nada, mi hermana le quiebra todas las imágenes de adoración que él tenía.
especialmente la imagen que mi papá tenía al lado de la cabecera donde él dormía. Tenía una imagen de la Virgen del Carmen. Era una, bueno, se me olvida el nombre de este tipo de imágenes. Era una refractaria, no, una... No era en yeso, no era en yeso. Era un cuadro que le ponían tenía iluminación. Un vitral, sí, un vitral. Era una imagen grande con muchos adornos dorados y tenía un encendedor. Y entonces mi papá, cuando se acostaba, alargaba la mano y para él significaba la protección de esa imagen. Él alargaba la mano y prendía la luz y dormía toda la noche iluminando esa imagen. Y entonces, cuando mi papá llega y esa noche está cansado, él en el momento no notó que ya estaban limpias las paredes. Él nota cuando se acuesta y entonces va a invocar la protección para él y la familia. Extiende el brazo y no toca, no siente el encendedor. Y entonces es ahí donde, bueno, esa noche él cae rendido, finalmente no observa, pero el otro día se levanta y va a mirar y no ve el cuadro. Y entonces sale y se da cuenta que en la cocina tampoco había otro cuadro y sale por otro lado y entonces empieza a preguntar qué pasó. Y entonces una de mis hermanas, no, es que Yolanda cogió y echó todo en un costal y lo botó. Es que como ahora es evangélica, dice que eso para qué y que eso no sirve. Entonces mi hermana tuvo que sufrir por causa de aquella situación, porque aceptó al Señor, pero de pronto no tuvo la precaución de esperar un tiempo y de hablar primero acerca de esas cosas. Mi hermana tuvo que irse de la casa. La sacó mi papá de la casa. Sí, estuvo tremendo esto. Entonces, mientras que estemos en esta mortalidad, vamos a enfrentar muchísimas batallas, hermano. Muchas batallas. Yo hoy he enumerado cuatro. Existen muchas más, pero yo enumeré cuatro batallas. Y escogí a un personaje que esta semana estuve leyendo, estuve observando, y escogí un personaje en especial. No vamos a hablar del sinfín de personajes, porque la Biblia tiene muchos personajes, pero escogí solamente a uno porque es un guerrero, fue un guerrero, dejó un legado como guerrero, y este personaje se llamaba Gedeón. ¿Han escuchado hablar de Gedeón? ¿Sí han escuchado hablar de Gedeón? Bueno, Gedeón fue uno de los jueces que tuvo Israel. Cuando Israel entró a la tierra prometida, Israel entró bajo el liderazgo de un hombre que se llamaba Josué. Josué era un caudillo, era un hombre que estaba al lado de Moisés, y al partir Moisés queda Josué. Y cuando muere Josué y muere la generación que entró a la tierra prometida, se presentó una problemática, y la problemática fue que los viejos no instruyeron a la generación nueva a adorar y a servir a Dios. Entonces se suscitó una problemática, y es que toda esa generación que entró a Canaán, todos ellos murieron. Y luego queda una generación que no había visto los prodigios, los milagros que el Señor había hecho a través de Josué y esa generación contemporánea a Josué. Claro, cuando Dios entró a Josué a la tierra prometida, comenzó Dios con milagros tremendísimos, tremendos. Recuerdan que el primer milagro que Dios hizo fue abrir el río Jordán. El primer gran milagro que ocurrió fue abrir Dios el río Jordán, y la Biblia precisa que fue en un tiempo de invierno.
Y dice que el Jordán se había desbordado de su ribera, se había salido. Claro, no es el Jordán, no es el mismo Jordán que hoy día vemos. Porque de pronto usted va y entra al internet y el señor Google le muestra el Jordán actual y usted va a ver una quebradita. Usted va a ver una quebradita y dice, ay Dios mío, ¿cómo es que Dios tuvo que abrir esa quebradita que se puede pasar de un salto? No, amado hermano, el Jordán era un río caudaloso. Estamos hablando, hermano, al menos de unos 3000 años atrás de nuestra era. Donde tal vez muchas cosas del clima han cambiado. Porque al menos 3000 años, hermano, eso pesa. Y más en la esfera climatológica del mundo como está hoy día. Eso pesa. Tal vez usted diga, tal río era muy enorme cuando yo era niño, pero ya ahora hoy día es muy pequeño. Tal vez usted diga, antes llovía mucho en Neiva, hace 30, 40, 50 años, llovía harto en Neiva, pero hoy día ya cae un aguacero al mes. Porque los efectos del clima, mi hermano, han cambiado notablemente. El río Jordán en el tiempo de Josué era realmente caudaloso. De hecho, la palabra Jordán significa el que desciende o el que corre rápido. Eso significa la palabra Jordán, el que desciende o el que corre rápido, porque es un río que tiene mucha caída, tiene mucha caída de descendencia y es muy rápido, muy caudaloso. Corrientoso, gracias hermano, muy corrientoso en la palabra de nosotros, muy corrientoso. Entonces, mi hermano, el primer milagro hacia la entrada de la tierra prometida fue precisamente que Dios abre ese río, las tropas pasan, incursionan al otro lado a la tierra prometida, y el segundo milagro es la caída de la ciudad de Jericó. Otro hecho, hermano, inexplicable para la ciencia. Dan 7 vueltas a una ciudad y al último día, ¡hey!, dan un grito y le caen los muros. Unos muros tan fornidos, tan espesos, hermano, que sobre esa muralla dice la Biblia que habían hecho casas. Sobre el lomo, sobre el filo de la muralla habían casas. Entonces imaginémonos que tenían que mínimo ser de unos 8 metros de ancho, de grosor. Mínimo unos 8 metros. Porque la Biblia dice que sobre esa tapia, sobre esa muralla, vivía una mujer que se llamaba Rahab. Vivía allá sobre toda la muralla, encima. Entonces imagínese, hermano, lo fuerte que era esa muralla. Por eso los espías que habían estado 40 años atrás, esos espías reportaron que las ciudades de los cananeos tenían murallas hasta el cielo. Claro, no de forma tangible y física llegarían al cielo, pero lo que ellos están queriendo decir, las murallas son impenetrables. Sí, muy altas, pero impenetrables. Cuando ellos dijeron, las murallas llegan al cielo, están queriendo decir, son imposibles de penetrar, imposibles de destruir. Y ese fue el segundo gran milagro, hermano. Darle vueltas en obediencia a lo que Dios le había dicho a Josué, dele 7 vueltas. El último día van a dar 7 vueltas, porque cada día daban una sola. El séptimo día darían 7 y terminarían con un grito. Después de que los sacerdotes tocaran la trompeta, todos darían un grito en dirección hacia la muralla. Para la ciencia eso es increíble, que el sonido pueda derribar algo. Imposible. Pero Dios lo hizo. El Señor lo hizo, hermanos. Luego tienen una guerra donde era imprescindible, era necesario, hermano, necesario en ese día
acabar con esa tribu, pero la Biblia dice que empezó a oscurecerse, la Biblia dice que empezó a anochecerse y todavía había mucho ejército enemigo. Entonces Josué puso su mirada al cielo y hace una oración y le pide a Dios que detenga el sol y la luna. Y eso pasó así, el sol y la luna se detienen. Y dice la Biblia que pelearon toda la noche, o bueno, todo el espacio que era de la noche, porque realmente no se anocheció, hasta que acabaron con todos aquellos cananeos. Otro milagro grande. Dios lo hizo. Y así, hermano, ocurrieron milagros tras milagros hasta que el hermano Josué envejeció. Y todos esos valientes guerreros envejecieron. Y muchos de los niños nacieron ya dentro de aquella tierra. Esos niños que nacieron en esa tierra no vieron los milagros, no vieron las guerras, no tuvieron que salir a pelear. Entonces tuvieron que desarrollar una vida más fácil que los padres o que los abuelos. Y esa generación es la que claramente la Escritura dice que se apartaron de los caminos de Dios. Se apartaron de los caminos de Dios. Dejaron de seguir la ley de Dios. Hubo un error garrafal ahí. ¿De quién fue el error? ¿De los que se descarriaron o de los padres que no les enseñaron el temor a Dios? Los padres no se preocuparon de sus hijos, se preocuparon de poseer tierras, de alcanzar tierras, de derrocar reinos, se preocuparon de alcanzar muchas cosas que le iban a traer comodidad, pero descuidaron a sus hijos. Se apartaron. Luego dice la Biblia que Dios permitió que se levantaran los reinos que estaban aledaños a Israel. Los reinos aledaños. Entre esos había un reino que se llamaba Madián. Una nación que se llamaba Madián. Y le decían los madianitas como gentilicio. Los madianitas subyugaron a los de Israel y los subyugaron de tal manera, hermanos, que empobrecían. Trasladémonos a la historia del libro de Jueces, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, nos habla la realidad que estaba viviendo Israel para aquellos tiempos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuántos años? 7 años. 7 años. Dios los entregó. Hermano, curiosamente, una de las cosas que a veces no entendemos es por qué nos pasan muchas situaciones. Y en la mayoría de esas situaciones estamos culpando al diablo, a Satanás. Pero muchas de las situaciones que a veces vivimos son situaciones que a veces Dios nos ha entregado a esas situaciones. Nos permite para que nosotros volvamos a su redil, para que nosotros volvamos a entender que Dios es soberano. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Tremendo, hermano, tremendo. O sea, dejaron de vivir en casas como personas. Las cuevas y las cavernas no fueron creadas para habitación de personas. Cuando usted va al libro de los Salmos, capítulo 104, en uno de esos versículos del capítulo 104 dice que Dios creó las
cuevas en las peñas, las endijas en las peñas para habitación de animales. Claramente lo dice el Salmo 104, que las peñas tienen sus endijas, sus hendiduras y sus cuevas para habitación de animales, no para habitación de hombres. Ahora usted va a remontarse a la historia de los aborígenes y va a decir, pastor, ¿y por qué entonces los indios y por qué, bueno, en la era, vivieron allá? Bueno, hablemos de lo que pasó con Israel. Se hicieron cuevas y cavernas. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre cueva y caverna? Exacto. Felicitaciones. La diferencia entre cueva y caverna es que la cueva tiene una entrada única y la caverna tiene entrada y tiene caminos. Tiene caminos y por ende tiene salidas, tiene otras salidas. Entonces esa es la diferencia entre cueva y caverna. La una tiene una entrada y salida única, la otra tiene entrada y por algún lado tiene salidas. Oiga esto, sucedía, versículo 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. A los 7 años claman a Dios. Soportan 7 angustiosos años. Soportan toda esa inclemencia. ¿Cuándo claman a Dios? Me imagino que el día que ya no tenían realmente que comer. El día que ya estaban apestándose dentro de las cuevas. El día que ya tal vez tuvieron que sacar niños muertos por desnutrición. El día que sus ropas se ajaron tanto que estaban ya muriendo de inanición los viejos, de frío, problemas térmicos. Cuando ya estaban, hermano, en una pobreza, porque dice la Biblia que estaban pobres en extremo. Imagínese esto, hermano. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la Biblia, dicen los historiadores que una persona que tenía 3 vestidos ya era considerado rico. Una persona que tenía 3 vestidos era considerado un rico. Y una persona que tenía comida para 5 días ya era considerado rico. Entonces imaginémonos, hermano. Hay mucha pobreza, ¿cierto? Si eran ricos los que tenían 3 vestidos, si tenían comida para al menos 5 días segura, imaginémonos entonces cómo serían los pobres en extremo. Pobres en extremo, la palabra, la Biblia usa un lenguaje superlativo para decir que estaban, hablemoslo castizamente, estaban en la inmunda, como decimos nosotros. ¿Cómo estaban? Castizamente, estaban en la inmunda, estaban llevados, también dicen. Humanamente estaban muy mal. Entonces, hermanos, en este escenario es cuando Dios levanta a un hombre llamado Gedeón. Y vamos a hablar de Gedeón. Porque, hermano, oiga esto, recuerde que el tema de hoy es las batallas de la vida. Oiga esto, Gedeón tuvo que pelear 4 batallas personales para luego enfrentar una batalla
contra Madián. Él tuvo que enfrentar 4 batallas internas que tal vez son las que usted y yo estamos librando. Y no vamos a ganar la batalla externa contra algo, contra alguien, mientras que nosotros no ganemos nuestras propias batallas. Mientras que no venzamos los enemigos internos, jamás venceremos los externos. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? A su nombre, a su nombre. Vamos con la primer batalla. Versículo 11 del capítulo 6. Creo, hermano, que ya hemos entrado en contexto, ¿cierto? Ya entramos en contexto, ya nos dimos cuenta la historia, en qué ambiente se desarrolló. Dice el versículo 11. Vino el ángel de Jehová. Ahí estaba la respuesta de Dios. ¿Se acuerda que quedamos donde clamaron a Dios? Los hijos de Israel clamaron a Dios. El versículo 11 es la respuesta de ese clamor. Vino el ángel de Jehová. ¿Cuántos se gozan porque Dios responde la oración de su iglesia? Por eso no te desanimes, iglesia, a clamar, porque ya Dios tiene a su ángel listo. No te desanimes a clamar. Israel clamó y Dios envió a su ángel, y el ángel vino, dice, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga esto, hermano. Dios no se manifestó de forma colectiva. O sea, Dios no se le presentó a todo el pueblo. Dios no le dijo, israelitas, yo estoy con ustedes. Dios se presenta de forma individual y le revela el propósito individual a Gedeón. El ángel le dice, Jehová está contigo. De forma individual, de forma precisa, Dios está contigo. Varón esforzado y valiente. Pero oiga, la primer batalla que él tiene que librar. Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos habían contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Primer batalla, apunta esa primer batalla. La primer batalla que tenemos que vencer es la mente. La mente, escriba ahí, la mente. Es tu primer batalla, tu mente. Su primer batalla se llama, ¿cómo? La mente. La parte más inquieta del ser humano es la mente. Esa es la parte más inquieta que usted y yo tenemos. Ni siquiera dormida, ni siquiera cuando usted se duerme se queda quieta la mente, porque empieza a soñar. Y empieza a soñar. Y esos sueños a veces dejamos actuar tanto la mente que a veces nos dejamos turbar de lo que soñamos. ¿Cierto? Y hay libros que le sacan tanto significado a los sueños. Y hay gente que se preocupa tanto en los significados de los sueños, que se sueña que le caen los dientes y de inmediatamente empieza a llamar a la familia, porque según el libro de significado de sueños, que si usted sueña que se le caen los dientes, es porque le va a morir un familiar. ¿Sí? Y entonces se levanta asustada, ay Dios mío, voy a llamar a toda la familia a ver si todos están vivos. ¿Sí? Todos están ahí. Tal vez es el efecto psicosomático de que usted esa noche se acostó sin cepillarse y su subconsciente le está trayendo una recreación de que es perjudicial acostarte sin lavarte los dientes. Son ejemplos, ¿no?, que estoy colocando.
Pero la parte mental es lo más inquieto que usted y yo tenemos, lo más inquieto. Y tenemos que aprender a enfocarla, siempre enfocarla en algo. Porque una mente desordenada es un peligro, mi hermano. Una mente desenfocada es un gran peligro. Su mente es volátil. Su mente es muy volátil, de manera que usted en un instante puede aparecer en China, puede aparecer en Egipto, puede aparecer en la luna. Tanto que se dice que es más rápida que la luz. Los científicos dicen que lo más rápido, el fenómeno natural más rápido que existe es la luz. Dicen los científicos, pero los neurólogos dicen que es más rápida la mente que la luz. Es más rápida. Mi amado hermano, nuestra primera batalla se llama, ¿cómo se llama? La mente. La mente de Gedeón estaba en derrota. La mente de Gedeón estaba puesta en un resentimiento. La mente de Gedeón estaba absorbida por una situación que ellos estaban pasando. Hermanos, cuando el ángel le dice, tú eres esforzado y valiente, Gedeón no se miraba ni como esforzado ni como valiente. ¿Saben, hermanos, que esto es un efecto psicológico que se llama despersonalización? Escríbalo también. Despersonalización. ¿Qué es despersonalización? Es cuando yo no asumo, cuando yo no me veo como otro me ve, cuando yo no creo lo que otro cree de mí. Despersonalización. Esa palabra sa, escríbalo con Z, porque no va S sino Z. Despersonalización. Es un efecto psicológico, hermano. Repito, y es cuando yo no me veo como otros me miran. Es cuando yo no creo lo que otro está creyendo de mí. Dios y el ángel lo miran a él como valiente y esforzado, pero él no se mira a sí mismo como valiente y esforzado. Él les cambia el tema al ángel y saca lo que hay en la mente de él. ¿Qué había en la mente de él? Que Dios no era el mismo, que Dios no los amaba como los amaba antes, que el Dios que tenían ahora no era el Dios de los abuelos. El Dios de los abuelos había hecho maravillas. El Dios de los abuelos había abierto el mar y había hundido a Faraón, había quemado los carros con fuego y granizo, que había azotado los ganados, que había matado a los primogénitos. Pero que el Dios de ellos ahora era un Dios que los tenía descuidados, que los tenía abandonados. Y él no se mira a sí mismo como valiente y esforzado. ¿Por qué era valiente y esforzado? ¿Por qué? Porque estaba trillando trigo a las afueras, expuesto a la vista de todos. Había logrado salir de la cueva. Se estaba preocupando por llevar comida a los que estaban adentro. Mire, él no se miraba y él no se había dado cuenta que estaba actuando diferente a los demás. Despersonalización es lo que ocurrió con Noemí. ¿Se acuerdan de Noemí? La de la Biblia. La suegra de Ruth. Eso. Dice la Biblia que cuando ella volvió, ellos duraron 10 años en Moab, y cuando ella regresa, dice que en Belén, que era una comarca pequeña para ese entonces, ustedes saben, hermano, que la gente dice que pueblo pequeño, oiga, pero sí son inteligentes ustedes. Les pasó a ustedes como cuando un profesor le pregunta a los niños y el profesor dice, voy a probar la agilidad mental de ustedes. Yo voy a decir una frase y ustedes me la van a completar.
Entonces dicen los niños, listo, profe, hágale. Y el profe dice, al que madruga. Y de una vez un niño dice, encuentra todo cerrado. Así están ustedes, una mentalidad ligera, hermano. Digo yo, pueblo pequeño, y ustedes infierno grande. Hay poder. Mi hermano, Belén era una comarca muy pequeña donde todos se conocían, donde todas las familias habían aprendido a interactuar unos a otros. Y entonces llega la que se había ido hacía 10 años. Y la Biblia dice que la gente salía y decían, oh, ¿no es esta Noemí? Claro, lógicamente habían pasado 10 años, había tenido cambios físicos, ella había sufrido mucho, tal vez tenía un deterioro notable. Llega ella, pero la gente estaba contenta, la gente se alegraba porque nuevamente tenían a la vecina. Y si ella había sido buena vecina, pues se alegraban porque, no, llegó la vecina, esa vecina me cae tan bien, tan servicial, esa vecina es un lujo de persona. Se alegra la gente, Noemí, Noemí. De hecho, oiga esto, hermano, el nombre Noemí significa placentera o dulzura. A la vez que Noemí tenía ese nombre, era porque era una persona dulce en medio de la comunidad. Era una persona agradable, de esas viejitas chéveres, de esas viejitas amorosas, de esas viejitas que están hablando bien de todos, con gracia, ¿cierto? Ella se llamaba así, Noemí, que significa dulzura o placentera. O sea, una persona demasiado bueno para uno compartir con ella. Y claro, la gente se alegró, llegó la vecina, la vecina dulce, la vecina que es una bendición, contentos. Y de pronto alguien que tenía un recuerdo leve de ella pregunta, oh, tú eres Noemí, ¿cierto? Oiga esto, el efecto de despersonalización. El efecto de despersonalización aflora en ese momento y ella dice, no me llame Noemí, llámeme amargura, llámeme Mara. La palabra Mara en hebreo es amargura. Yo no soy dulce, no soy placentera, no soy amable, no soy buena, ya no soy chévere, ahora soy la vieja amargada del pueblo. De aquí en adelante tienen que aprender a tratarme, porque si no les saco ahí los 5 dones. De aquí en adelante no soy la misma. Eso se llama, hermano, efecto de despersonalización. Es un efecto psicológico, es un efecto mental, un daño mental que tiene la persona. Eso pasó también en el capítulo 13 de Números. El capítulo 13 de Números, Josué envía 12 espías. Y cuando ellos regresan con un efecto de despersonalización. Ellos se van contentos porque somos los hijos de Dios, el pueblo de Jehová. Se van así contentos, pero regresan con despersonalización. Vimos a los hijos de Anac, los hijos del gigante Anac, que era un gigante de mucho renombre del tiempo antiguo. Las ciudades eran esto, aquello. Y viene el efecto de despersonalización. Nosotros delante de ellos, a la par de ellos, somos simples langostas. Vuelven con un efecto contrario. Somos langostas. No podemos. No lograremos llegar allá. Mire la mente. Mire cómo es cuidar la mente, amado hermano. Habían ido otros que se llamaban Josué y Caleb, pero ellos no llegaron con el efecto de despersonalización. Salieron con una mente triunfante y volvieron con una mente triunfante.
Caleb los hace callar a todos y dice, un momento, señores. Ante el informe de estos 10, yo tengo que decir algo. Y es que los comeremos como a pan, porque con ellos está el brazo de carne. Pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Abro un paréntesis para recordarles. Aquí tuvimos en una enseñanza hablando qué significaba la frase Jehová de los ejércitos. Ya, porque la gente le dice a uno, ¿cómo es que ustedes dicen que son seguidores de paz, pero que el Dios de ustedes se llama Jehová de los ejércitos? ¿Sí recuerda, hermano, que hablamos cuáles son los ejércitos que habla la Biblia? Eso, las moscas, los chapulines, los sapitos, todos aquellos insectos que para nosotros son insignificantes, en un momento determinado que Dios quiera hacer algo, envía esos ejércitos. No necesita enviar tanques, aviones, cohetes, todo eso, abejas, avispas, porque la Biblia habla de una guerra donde los asirios fueron atacados por avispas. Esos son los ejércitos del Dios del cielo, amado hermano. Hay muchas personas que tienen efecto de despersonalización y siempre viven diciendo no puedo, no quiero, pongan a otro, no seré capaz de hacerlo, no puedo, no quiero ni intentarlo siquiera, porque es que yo soy el más bruto de la familia, pastor. Si yo fuera como mi hermano mayor, es que mi hermano fue el mejor para matemática. Él sí es inteligente porque él era el mejor para la matemática. Despersonalización. Pero Dios no está llamando al que fue bueno para la matemática. Dios le está llamando es a usted. Dios ha visto la capacidad de ser en usted. Dios le amó a usted y por tanto quiere usarle a usted. Aunque usted se mire amargado, aunque usted se esté mirando en una situación difícil, yo quiero decirle, amado hermano, Dios te mira diferente. Dios te está viendo diferente. Dios sí cree en ti. Dios sí ha puesto un propósito en tu vida. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Oiga bien esto, tiene mucha diferencia la frase, Jehová cumplirá su propósito conmigo, a decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso tiene una diferencia abismal. Una cosa es que si el texto dijera, Jehová cumplirá su propósito conmigo, quiere decir que Dios me va a mandar y a través de mí cosas van a pasar. Pero el texto dice, en mí, o sea, dentro de mí, en mi interior, va Dios a cumplir un propósito. Tu primer batalla se llama la mente. La mente. La mente tiene recuerdos. La mente tiene recuerdos. Y esos recuerdos pueden ser de imágenes. Esos recuerdos pueden ser de acciones. Esos recuerdos pueden ser de audios, de palabras, de cosas que oímos. Y un recuerdo puede estar siendo tu enemigo ahora mismo. Un recuerdo. Una situación que se ancló en su vida, que se incrustó allá y eso lo aflige. Y cada vez que quieras levantarte, Satanás te dice, oye, pero acuérdate lo que hiciste. Acuérdate que cuando eras niño, acuérdate que cuando eras joven, acuérdate que cuando eras soltero, acuérdate lo que pasó allá. La mente tiene una facultad llamada la memoria. Memoria. Es una de las funciones básicas de la mente, la memoria. Y a veces Satanás usa la memoria para afligirte, para meterte en la cueva, para no dejar que el propósito de Dios se cumpla en ti.
Tenemos una promesa hermosa, amado hermano, una promesa hermosa para nuestra función llamada memoria. ¿Cuál es esa promesa hermosa? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que todo aquel que está en Cristo, ¿cuántos se gozan por ser nueva criatura? Nueva criatura. ¿El que está en Cristo es de segunda mano? No. Nueva. Amado hermano, si yo quiero usar una nueva línea para este teléfono, mi línea comienza con 311. Pero si yo quiero tener otra línea, yo no tengo que botar el celular. ¿O ustedes sí lo harían? Quiero cambiar el número, boto el celular y compro todo. ¿Qué hacen ustedes? Le cambian el chip, le cambian la SIM card. Que una SIM card solamente está valiendo 3,000 pesos y usted por 3,000 pesos, o usted va a botar el celular que le va a valer de 500 para arriba, 1,000,000 de pesos, por solamente cambiar la SIM card. ¿Qué haría usted? ¿Cambiar el chip? Eso. Cambia el chip. Ya mi celular no sería 311, tal vez sería un 322, tal vez sería un 310, o un 300. Ya mi celular no tendría la misma línea, pero oiga esto, pero todo el sistema físico es el mismo. Eso hizo Dios con usted y conmigo. No cambió este cuerpo. Sí, no cambió este cuerpo siguió teniendo la misma estatura. Yo seguí midiendo 1,70. Yo seguí teniendo el mismo color, seguí teniendo el mismo RH sanguíneo, seguí siendo el mismo físicamente, pero internamente algo pasó y fue un efecto de renovación. Dios me cambió el corazón, me cambió la mente. Nueva criatura es, haya pasado lo que haya pasado en tu vida anterior, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas cometido lo que hayas cometido en tu vida sin Dios y sin el temor de Dios, Cristo te hizo nuevo. Oh, pensé que se iba a gozar más. Es una promesa grande para el efecto de la función de la memoria, porque el diablo quiere usar su memoria y acusarlo a través de su memoria. Nuestra primera batalla es la mente. La segunda batalla, capítulo 6, versículo 25. Capítulo 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, oiga esto, por mandato de Dios, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Ay, hermano, ¿en qué problemas iba a meter este hombre? Abro un paréntesis aquí. Los que saben de ganadería, oiga esto, los señores ganaderos. Señores ganaderos, ustedes saben que un toro después de 4, de 5 años alcanza el tamaño máximo de su cuerpo. O sea, es cuando el animal más masa corporal tiene. Es cuando está, hermano, en el máximo tamaño. Yo conocí una ganadería en el Cesar, una ganadería de un señor un ganadero muy rico. Y me dice uno de los hermanos que iba ahí, dice, este señor tiene tanto dinero que no necesita hacer lo que hace un ganadero común, que es criar lotes y vender cada año o cada año y medio vender lotes. Es tan rico que solo
compra ganado de alta genética y solo compra machos, solo machos, y tiene tanto dinero que solamente saca lotes cada 5 o 7 años. Y le dije, hermano, ¿y qué significa eso de por qué tanto tiempo? Dije, porque en esa etapa es cuando el toro está en la etapa máxima de crecimiento. Él va creciendo, creciendo. Cuando ya llega hasta los 5 años, empieza a coger la masa muscular, la masa, la fibra máxima. Es cuando está en el mayor tamaño. Y entonces por eso él vende entre cada 5 a 7 años, saca lotes de 400, 600 toros. Y entran enormes caravanas, muchas caravanas. Dijo, y hay videos donde han grabado las caravanas de 100, 150 camiones que entran a sacar solamente de esa finca. Imagínense, hermano, el lío en que se va a meter ahora Gedeón. Mátele el toro de 7 años. O sea, el reproductor, el grande, el padrón. Hermano, a veces Dios nos mete en unos problemas. Tremendo. Cierro el paréntesis y continúo leyendo. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. O sea, era un idólatra. Corta también la imagen de Acera que está junto a él. O sea, Acera era un ídolo de las naciones cananeas. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Oiga, hermano, la segunda batalla se llama la familia. La familia. Toda familia tiene nexos culturales, ¿cierto? Aún en un departamento como el Huila. Mi familia, la raíz de mi familia es una raíz cundinamarqués. Yo vengo de descendencia de familia cundinamarqués, de Cundinamarca. Y a mi familia y a mí nos trata a gustar mucho el picante. Mucho el picante. La familia de mi esposa es raizal del Tolima. Ya ellos no consumen tanto el picante como nosotros, que provenimos de descendencia de cundinamarqueses. Las familias tenemos rasgos culturales. Y a veces una de las batallas que tenemos que aprender a librar nosotros los cristianos tiene que ver con la familia. Y a veces el enemigo o Satanás utiliza también la familia para afligirnos, para traernos dolor, para traernos congoja. Y cuando usted está gozándose y adorando y alabando a Dios, de inmediato viene el dardo. ¿Y dónde está su hijo en este momento? ¿Dónde está su hija en este momento? ¿Dónde está su marido en este momento? Oiga esto, y de inmediato aquella dama que estaba feliz, contenta en el espíritu, de inmediato decae en el gozo. Baja el gozo, baja la alabanza. Y cuando uno mira esa dama, es que ya no está cantando con sus manos arriba, sino que de inmediato se arrodilló. Se arrodilló.
Pero no se arrodilló por un efecto de la presencia de Dios, sino que se arrodilló por el dardo que le llegó a la mente en ese momento. ¿Dónde está su marido? ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está su hijo? ¿Qué hace con las manos levantadas cuando tuviste problemas en casa antes de llegar al culto? Y se baja el gozo de la salvación. Se baja el gozo de la presencia de Dios ahí en ese momento. Y termina haciendo algo que no es correspondiente en ese momento, porque entonces la persona termina arrodillada orando por esa persona. Orar por esa persona es excelente, es bueno, pero cuando vengas a la casa de Dios, ven a adorar a Dios. Ven a exaltar a Dios por encima de todos los problemas que tengas, por encima de las necesidades, por encima de tu afán. Es el tiempo de dárselo a Dios. Es el tiempo de beber el agua de vida. A su nombre. Una batalla interna llamada familia. Estoy haciendo cosas porque es que tengo que complacerla a ella o complacerlo a él. Batallas familiares. Pastor, estoy haciendo cosas que yo no las quiero hacer, pero por complacerla a ella o por complacerlo a él. Uno de los errores grandes que tuvo Adán en el huerto del Edén. Adán deliberadamente no toma la fruta él, pero él lo hace para complacerla a ella porque ella le dice papi bocado. Papi bocado. No, porque es del fruto del árbol que Dios dijo que no. Pero ella, papi bocado. Mire, yo ya mordí, mira. Mordí, ahí está. Los dientes. Como cuando la retroexcavadora saca tierra del barranco, ¿no? Que queda así los rasguños de los dientes. Mire, yo mordí. Aquí estoy. No pasó nada, y de hecho nada había pasado ahí. ¿Por qué no había pasado nada? Eso, qué buenos estudiantes. No había pasado nada, no había sufrido ninguna alteración, ni espiritual, ni mental, ni moral, ni física. Nada había pasado porque ella no había recibido el mandato. Ella no lo había recibido. Ella si quería se podía comer todo. Bueno, la manzana no dice la Biblia qué manzana. Pudo haber sido una papaya, un banano, una pera, un limón. Aleluya, gloria a Dios. Pudo haberse comido toda la fruta y no había problema. El único problema que ella recibiría si se hubiera comido toda la fruta y luego le hubiera dicho al esposo, mi amor, me comí todo esto, tal vez hubiese sido una reprensión y tal vez hubiese sido que Adán le hubiese dicho, de aquí en adelante nunca me vuelva a andar sola, porque mire con lo que anda. Sí, pero vino la alteración de todas las cosas, de todas las áreas que nombramos, vino esa alteración precisamente cuando él decide comer bocado. Porque él sí había recibido el mandamiento directamente. Recibe el mandamiento. Mire que el pecado fue diferente. El pecado se comete de diferentes rangos. Ella pecó contra él, desobedeciéndole a él, pero él pecó contra Dios. Hay que tener cuidado, hermano, por las cosas que a veces hacemos por complacer a la familia. Tenga cuidado, pastor, me tomé un trago de aguardiente porque, es que mi familia, ese cuñado que vino de por allá de Canadá, para no despreciarlo. Y sí, si usted se arrepintió y le pidió perdón a Dios, ya tiene el perdón de Dios, pero ahora viene la culpa, viene la culpabilidad. Sí, viene una culpabilidad. Viene un dardo del maligno, del enemigo, fallaste, caíste, ya te tomaste un trago, trágate la botella también. Sí.
Metido el dedo, metida la pata, como decían las antiguas. Ya que dardos a la mente producidos por la complacencia de la familia. ¿Cuánto alabamos el nombre de Cristo? Es una segunda batalla, la familia, ¿cierto? Algunos dentro de sus círculos familiares no son recibidos porque son cristianos. Y a veces nos trae una aflicción. Invitaron a todos menos al negro. Sí, lo invitaron a todos menos a Miguelito. Me cortaron la cara. Cuando yo haga también una comida, no los voy a invitar a ellos. Viene aflicción, viene a veces resentimiento, porque no hemos entendido, amado hermano, hemos entendido que los que venimos a Cristo, ahora hemos casa, padre, madre, tendrá 100 veces más. ¿Tendrá cuánto? 100 veces más. Entonces usted le va a pedir a Dios, Dios, dame 100 casas. ¿Usted le va a pedir al Señor que le dé 100 negocios? Cuando el Señor dice, el que haya dejado casa, padre, madre, va a tener 100 veces más, está hablando también de un lenguaje figurado. No se preocupe, su familia lo sacó de la casa, pero usted va a tener 100 casas más, porque ahora tiene 100 hermanos de la iglesia. Y mi casa es la casa de mi hermano también. ¿Sí me hago entender en esta parte, hermano? ¿Soy claro? La segunda batalla se llama ¿cómo? Familia. La familia. Tenemos que aprender a identificar ciertos límites que tenemos que poner con nuestra familia. Ciertos límites. Ciertos límites. Tercer batalla. Capítulo 6, versículo 36. Tercer batalla. Capítulo 6, versículo 36. Oiga esto. Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. La tercera batalla se llama la duda. La duda. Esa duda que nos visita cada rato, mi hermano. Esa duda que nos visita cada rato. Cuando usted se arrodilla a orar y luego se levanta la cabeza, como me dijo un día un creyente, pastor, me ha visitado un pensamiento mientras yo estaba orando en la habitación. Estaba yo orando en la habitación y de pronto me visita un pensamiento y ese pensamiento me dice, ¿y qué le garantiza que Dios está aquí en esta pieza oyéndole? Dios me vino como una voz así, ¿y qué le garantiza que Dios está aquí en esta pieza, en esta habitación escuchándole? Dijo, yo levanté la cabeza y empiezo a mirar por todos lados y vi que la habitación estaba sola. Y me pongo a pensar, ¿verdad? Pero ¿qué me garantiza que alguien me está escuchando mientras yo oro aquí en voz pasita, en voz suave? Duda, la duda. La duda es uno de los enemigos que visita al cristiano. Continuamente. ¿Será que sí es Dios el que está mandando a hacer eso? ¿Será que Dios sí me oye? ¿Será que Dios sí me perdonó? Algunos al tiempo actual todavía, cada vez que se presentan delante de Dios, perdona, Padre, los pecados de mi niñez. Perdona, Padre, los pecados de mi juventud. Dudan de la eficacia de la sangre de Cristo, porque la que ha hecho la facultad de limpiar de nuestros pecados es la sangre de Cristo.
Pablo, hablando del poder de la sangre de Cristo, oiga esto, y abro un paréntesis. Pablo, hablando de esto en el capítulo 1, versículo 7 a los Efesios, Pablo, hablando de la sangre de Cristo, dice: en quien tenemos redención y en esa sangre el perdón de nuestros pecados. Aquí está el paréntesis que yo abro. Y el paréntesis que yo abro es para decirle que no utilice mal la sangre de Cristo, mi hermano. Algunos se habituaron tanto a pronunciar sangre de Cristo que le sirven un sancocho, como esos sancochotes ricos que hacen. Dice la santanderiana calle Boca: sirven un sancocho bien bueno con una rabadilla así llena de huevos, y la persona que se habituó a pronunciar sangre de Cristo, poder en la sangre de Cristo. Pero yo no veo por qué invocar la sangre de Cristo sobre una presa llena de huevos. Otros se van de la casa y le ponen las manos a la pared: Señor, cubro con la sangre de Cristo mi casa, Padre, cubro la caja fuerte, la cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo no es para cubrir casas, ni motos, ni guadañas. La gente del campo utiliza mucho eso, y yo combatía mucho cuando pastoreaba en el campo, combatía mucho eso. Los hermanos iban a echarle llave a la casa y Señor, cubro con tu sangre mi casa. Le ponía las manos a la guadaña: cubro con la sangre de Cristo la guadaña, la motosierra. Pero ¿quién dijo que la sangre de Cristo era para salvaguardar artículos? No, la sangre de Cristo no es para salvaguardar artículos, mi hermano. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis para decir que la sangre de Cristo te ha perdonado de pecados. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por tanto, no tiene que estar dudando: ¿será que el pecado que yo cometí ya será perdonado? ¿Será que ese pecado? Claro que sí, usted rindió todos sus pecados, y dice la Biblia que el Señor tomó todos esos pecados y ¡pum!, los tiró hacia atrás para nunca volverlos a mirar. ¿Cuántos se gozan por eso? A su nombre. Pero viene esa terrible duda. Viene esa terrible duda en lo que vamos a hacer, en lo que Dios nos está mandando a hacer. Dudamos a veces de la segunda venida de Cristo. Dudamos del mundo espiritual. Creemos solo lo que nos conviene, pero lo que no, dudamos de ello. Entonces Gedeón le pone a Dios una prueba y le dice: Dios, si yo saco esta noche un vellón, oiga esto, un vellón sencillamente era un cuero de oveja, que lo curtían sin rasparle la lana. No sé si me hago entender. Le quitaban la piel a la oveja, le recortaban la parte de las patas y de la cabeza y de la cola, y quedaba un cuadro, como un tapete. Hacían curtir el cuero sin raspar la lana, porque normalmente le quitan el pelo para que quede un cuero delgado y bonito. Esas eran las cobijas térmicas de los pastores en el tiempo del frío, tiempo de invierno. Tomaban esos cueros y unían dos cueros y se arropaban, y quedaba ya una cobija térmica. La utilizaban los pastores, porque los pastores tenían que cuidar a la intemperie en tiempo de invierno. Entonces usaban los vellones. Entonces le dijo: Señor, yo voy a poner el vellón, el cuero peludo lleno de lana, lo voy a poner en el piso, y como estamos en tiempo que cae rocío, si esta lluvia fina cae y toda la tierra queda seca y toda el agua que iba a caer cae sobre ese vellón, entonces yo voy a creer que tú me has enviado. Dios le permitió hacer aquella prueba.
Dice que al otro día fue a recoger aquel cuero y estaba supremamente lleno de agua. Dice que lo torció, sacó varios baldados de agua de él. Pero vuelve la duda otra vez. Señor, esta vez que sea al contrario. Si tú me envías, entonces que el agua quede alrededor de la tierra y que lo único seco sea el vellón. Hermano, ¿cuántas veces dejamos de hacer lo que Dios nos está enviando a hacer? Visita la duda. Empezamos a colocarle parapetos a Dios, a sacar excusas. Empezamos con las excusas. ¿Por qué? Porque dudamos en el corazón, tenemos dureza de corazón para recibir de lleno lo que Dios me está enviando a hacer. La sexta batalla, capítulo 7, versículo 1. La cuarta. Cuarta batalla, capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar al oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún todavía es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Voy a entrarlos en contexto, hermano. Porque para nosotros esto que habla aquí no es común. Entonces me gusta adentrarlos en contexto de la Biblia, para que ustedes y yo podamos entender qué pasó ahí, qué fue lo que pasó. Para nosotros beber, más nosotros que estamos en la ciudad, pues acostumbramos la botella o el vaso, ¿cierto? La botella, el vaso o la bolsa. Esa es la manera de nosotros beber aquí. La gente del campo tiene otras maneras, aparte del vaso y la botella. En el campo, cuando usted no tiene ni botella ni vaso, usted sencillamente toma una hoja y hace un embudo y apara. No sé si algunos de los que están aquí alguna vez han tomado agua así. La hermana Lucero sabe de qué le estoy hablando. Hermano Ernesto, me imagino que también. Bueno, uno coge una hoja y hace sencillamente, toma la hoja, la entorcha y hace esto. No sé si pueden ver. Los de atrás, ¿sí ven qué fue lo que hice? Un embudo. La tomé, la doblé y me quedó un vaso artesanal, y en ese vaso no se le sale el agua. Un canal también. Con esto, un embudo así, yo puedo sacar agua y él no se sale. Tomo, hermano Enoch también sabe de qué estoy hablando, la hermana Zamboní. Hago un embudo. Pero hay muchas personas en el campo, en el área rural, que sencillamente se doblan y toman el agua del agua corriente. Y la gente dice: no hay forma más deliciosa de tomar agua que tomándola agachado del mismo charco, del mismo pozo o de la misma corriente. Y en el tiempo de ellos,
En el tiempo antiguo, en el tiempo de la Biblia, era muy común que la gente tomara agua de esa forma. Era muy común. La gente veía el agua y de inmediato se agachaba a tomar con el agua, con la boca, a tomar el agua que corría, no la sacaban, era muy común. Entonces la Biblia dice que Dios escogió a 300 que decidieron mandar la mano al agua y tomarla, porque Dios dijo, esa gente está en posición de guerra, sabe que no puede agacharse porque puede estar el enemigo cerca y pueden matarlos. ¿Por qué razón? Porque una de las estrategias de los ejércitos del tiempo de la Biblia era esconderse cerca a los arroyos, porque sabían que cuando los ejércitos llegaban, muchos se tiraban a bañarse, otros se ponían a tomar agua, soltaban las herramientas, soltaban las armas, se quitaban las monturas y empezaban a disfrutar el agua. Muchas de las estrategias de los ejércitos era esconderse junto a los arroyos. ¿Soy claro, hermano? Bueno, entonces, por eso Dios dijo, escójame solo a 300. Oiga esto, la cuarta batalla se llama la desobediencia. Esa es la cuarta batalla que tenemos que ganar. ¿Cómo se llama? Imagínese usted obedecer a Dios, ir a pelear con 300 personas contra 30, 50 mil más. Humanamente, oiga esto, hermano, humanamente solo ha pasado en una historia del mundo esto, solamente. Hablando de historia secular, solamente se ha visto una. A ver, aparte de mi esposa, vamos a preguntarle aquí a los historiadores. ¿Quién de ustedes me responde esto? ¿En qué parte del mundo 300 personas detuvieron un ejército de 80,000? No, Israel no. Una historia secular, verídica, que pasó. Por eso les digo, aparte de Gedeón, solo hay una historia del mundo donde 300 se le enfrentaron a 80,000. ¿Cómo? Bueno, va por ahí va, pero no es. Va por ahí, pero no es. A ver, ¿quién más quiere? Bueno, si no lo saben, no adivinen, porque los adivinos no van al cielo. Bueno, el ejército espartano contra el ejército de Jerjes el persa. Hay una película que se llama 300. ¿Sí la han visto? Fue verdad, el ejército de Leónidas el espartano contra 80,000 persas de Jerjes. Fue verdad, fue real, fue real. Se hicieron en un estrecho, esto que le estoy hablando ya es historia. Se hicieron en un estrecho que se llama el estrecho de las Termópilas, las batallas de las Termópilas. Le llamaban el ejército de los resucitados, porque era un ejército, era una élite, era la escolta personal de Leónidas el espartano. Los espartanos eran extremadamente buenos para la guerra. Ahí les dejo a ustedes, son dos, ya hay tomo 1 y tomo 2, son dos películas de 300. Muy buenas, espectaculares esas películas. ¿Por qué? Porque van muy pegadas a la historia real. Claro, la película en algunas ocasiones le mezcla mitología griega porque ellos eran griegos. Era la guerra de los griegos contra los persas. De ahí fue donde inició el imperio griego. Pero, oiga esto, a diferencia del ejército espartano, a diferencia del ejército de Gedeón, es que Gedeón venció. Acabó a todos esos enemigos. Los otros sencillamente los detuvieron por unos días, pero todos los 300 murieron. En este caso no, Dios los defendió. Pero mi hermano, hay que ser fuerte para vencer la desobediencia, porque no era fácil.
La desobediencia es una de las batallas que más cuesta al ser humano vencer. El ser humano sabe que el evangelio es bueno. La gente sabe que el evangelio es lo mejor, pero no obedece. La gente sabe, los jóvenes saben que el evangelio es lo mejor para la vida de ellos, pero no obedecen. Los cristianos cargamos Biblia y escuchamos prédicas, pero no obedecemos. Los hijos, los padres le dan consejos, pero no obedecen. Los viejos reciben orientación del pastor, pero no obedecen. El pastor recibe orientación del presbítero, pero no obedecen. Mi amado hermano, la desobediencia es una batalla que tenemos que librar cuerpo a cuerpo todos los días. Aprender a obedecer a Dios antes que a mis caprichos. Mis caprichos son los que alimentan mi desobediencia. Escriba eso por ahí. Mis caprichos alimentan mi desobediencia. Un anciano, un jefe, un pluma blanca de la tribu Cherokee, que ellos fueron una tribu establecida en Norteamérica, en Estados Unidos. Y un pluma blanca de estos ancianos se sentaba a la hoguera con los niños de la tribu. Y los niños les gustaba escuchar las leyendas que aquel pluma blanca les contaba. Y en una de esas ocasiones, los niños comenzaron a instigarlo: cuéntenos otra leyenda, cuéntenos otra leyenda, cuéntenos otra leyenda. Y el pluma blanca dijo: les voy a contar una leyenda, y esa leyenda la estoy viviendo en mis 90 años. La estoy viviendo. Y es que esa leyenda consiste en que dentro de mí hay dos lobos. Hay dos lobos. Y todos los días esos lobos pelean dentro de mí. Y pelean dentro de mí esos dos lobos. Y todos los niños de aquella tribu preguntan: ¿y cuál de los dos ganará? Responde el anciano: al que yo alimente más. Esa es la batalla que usted lleva. Sus caprichos alimentan la desobediencia. Cuando sus caprichos alimentan su desobediencia, usted entra en una frustración, porque usted quiere hacer algo para Dios, pero sus caprichos lo arrastraron a ser desobediente. Su mente sabe que está desobedeciendo, pero sus caprichos, por otro lado, lo detienen. Amado hermano, hoy libremos esas 4 batallas. ¿Quién quiere recitar las 4 batallas? Primera, la mente, la familia. Amén. Póngase de pie, amado hermano.